Muy buenas tardes, amigos, vamos a dar comienzo a este video, el tercer video que se edita a continuación para hablar sobre el zoanismo y el cristianismo. Para hablar de zoanismo tenemos que tener en cuenta en primera instancia el estudio etimológico de la palabra Zoan según el nombre de Juan el Bautista. Juan, decíamos en otros videos anteriores que es la aproximación de la pronunciación de una palabra Zoan antigua del arameo antiguo que significaba sonido, y la segunda parte del nombre de Juan, que es el Bautista. Bautista es una alusión al constructor de piscinas, o sea que Bautista no es solamente una persona que bautizaba con agua y que se llamaba Juan, sino que es Juan el Bautista es prácticamente un masón experto en la construcción de piscinas. También encontramos la palabra Zoan con una S en plural. Y esta palabra Zoan con una S le encontramos una transliteración al latín y se convierte en lo que se llama, en lo que es el nombre Johannes, y Johannes, que corresponde con el Juanes de el idioma español, significaría músicos. La palabra Juanes hace alusión a los músicos. Por eso hemos dicho que Zoans con S es el arte de la música, porque es el plural de Zoan, que significa sonido. Y esta arte de la música lo vamos a estudiar según los planteamientos de Juan el Bautista. Los vamos a estudiar a partir o apoyados en los registros sonoros reproducidos a través de una caña cascada. ¿Qué es una caña cascada? La caña cascada, según el libro de Isaías 42, del 1 al 3, Isaías 42, 1, 3, en el verso 3 encontramos: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue. Esa caña cascada es una flauta de caña o una tanora. Tanora es un segmento, una vara de bambú que se perfora por dentro y se le hacen unos orificios para que al soplarla por uno de sus extremos se tapan los orificios y se da origen, o sea, se pueden registrar con esa caña sonidos. Entonces la caña cascada es una flauta de bambú, una quena, una flauta. Entonces esa flauta originalmente tenía 7 orificios, y de acuerdo a esos 7 orificios era que se podían registrar, o se podían ejecutar los registros de 7 alturas. Básicamente las 7 alturas musicales tienen origen en la flauta. Y esas 7 alturas, la primera de las 7 alturas era la más aguda y se denominaba Si. Y la última, que era la más grave, la última nota que se podía registrar, era la más grave y se llamaba Ut. De ahí que encontramos cuál es el origen de la palabra 7. La palabra 7, que es la unión de las dos palabras, Siud, que significaba, aludía o hacía referencia
a los siete niveles, de esa escala, Entonces, esos sonidos se trataban siempre de representar o de escribir, fueron tenidos en cuenta en el momento de la invención de la escritura de los sonidos por los babilonios en el siglo V antes de Cristo. Los babilonios adoptaron un sistema para escribir los sonidos y consistía en escribir las palabras y encima escribían estos siete niveles de las 7 notas, lo que se conoce hoy en día como las 7 notas musicales a partir de sí, pero no se tenía conocimiento, nunca se había hecho una diferenciación sobre lo que tiene que ver con el registro de las tónicas. No se conocían las alturas tónicas, los niveles de altura de las tónicas, y entonces el sonido no era que se registraba la nota sí, sino que simplemente cualquier caña cascada producía un sonido muy diferente, una escala muy grave, una escala muy aguda, pero de todas maneras ese primer sonido se denominaba sí, y al siguiente sonido que produjera esa caña se denominaba la, al siguiente sonido se le denominaba sol, al siguiente sonido se le denominaba fa, y al siguiente sonido se le denominaba mi, luego seguía el re, y luego se pronunciaba ud, se registraba ud, que corresponde al do natural, y que es la nota más grave de esa sucesión que se reproducía a través de las quenas, de las flautas. Entonces, la proposición de Juan es, porque la teoría es una proposición, la teoría es decimos en video anterior que la teoría consiste en una proposición que se hace y que se expone, es una proposición que se expone para que sea comprobada, analizada y comprobada a través de métodos científicos. Entonces, eso se llama una teoría. Entonces, podemos considerar de que Juan fue prácticamente el precursor de por decirlo así, el precursor de las partituras musicales. Lo que hizo Juan fue escribir una línea de una especie de pentagrama. No era un pentagrama porque no tenía 5 líneas, pero luego podemos tomarlo como un pentagrama, y cada uno de estos sonidos de la flauta los ubicaba en un lugar de estos, señalando ese lugar con una cuadrada, una figura que se llama cuadrada, y que esa figurilla cuadrada indicaba el sonido que había que registrar con según esa flauta de caña. Ese sonido, según el nivel de esa cuadrada, ese era el sonido que íbamos a registrar con el instrumento. Entonces, las figuras cuadradas tuvieron origen en la proposición que hizo Juan el Bautista para que los muchachos a los cuales él enseñaba la música en unos lugares apartados del desierto, les enseñaba cómo tocar o cómo fabricar cañas, cómo fabricar flautas de caña. Entonces les enseñó estas figuras, y los sonidos no eran propiamente el registro, el nivel exacto de cada nota, sino era un acento de postulaje, el postulaje que se utilizaba en una caña grande producía el sonido do, y era el primer sonido, y el sonido que producía una caña más pequeña podía ser más agudo, pero seguía siendo el do, porque se hacía alusión al postulaje con estos nombres. Juan el Bautista no solamente, como dijimos, no era solamente una persona que bautizaba con agua, sino que también enseñaba
a tocar música. Aquí lo leemos, por ejemplo, en las Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del verso 7, del verso 7 al 10, dice así: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Se refiere a esto. Entonces los muchachos no iban a solamente aprender a tocar música, iban a recibir las primeras lecciones de la doctrina cristiana, porque Juan es el avatar de la era de Piscis, y la misión de él era enseñar la primera fase experimental de la doctrina cristiana, que trataba de trascender el judaísmo. La fase experimental del cristianismo es realmente la fase experimental del cristianismo, corresponde a la fase trascendental del judaísmo. El que no se convirtiera en cristiano, el que no se convirtiera, no escuchara esto y aplicara la música en el judaísmo, no trascendía y no trascendió, porque el cristianismo es ya una fase del judaísmo, y siendo la segunda fase del judaísmo, la fase trascendental del judaísmo, es la fase experimental del cristianismo. Entonces Juan queda de hecho aquí es demostrado que Juan no era un simple místico que bautizara con agua, era una persona que enseñaba a construir batisterios, a construir piscinas, a cultivar peces, y enseñaba la teoría de la música. Propuso la primera teoría de la música escrita. Estas figuras, estos pentagramas de 4 líneas, se los debemos a Juan el Bautista. Con ese sistema de escritura que propuso Juan el Bautista, vino Gregorio Magno en el 590 después de Cristo, y conformó o creó unos coros, y esos coros son los que ejecutan lo que se conoció siempre y se conoce hasta hoy en día como los coros gregorianos. Los coros gregorianos no tenían instrumentos, sino que se escribían las palabras en estas alturas y se enseñaban a cantar esas palabras, a cantar esas sílabas de esos himnos, se enseñaban a cantarlos en las notas ideales. Y la música gregoriana pues todavía está considerada como ya hoy en día fue transcrita a los pentagramas pues más modernos, más sofisticados, el sistema más sofisticado de escribir la música. En el siglo VIII vino Pablo el Diácono y escribió un himno basado en estos coros gregorianos. Escribió un himno que se tituló Ut Quear Laxis, y que era un himno a San Juan en el siglo VIII. Y después de que ya sonaba ese himno durante 3 siglos, prácticamente en el siglo XI se escuchaba Ut Quear Laxis, que era un himno a San Juan y con un estilo gregoriano. Entonces vino en el siglo XI Guido de Arezzo, y se basa en estos coros, en este coro, en la primera estrofa del himno de San Juan, Ut Quear Laxis, y propuso la idea de escribir estos himnos, las notas más graves hacia abajo y las notas más agudas hacia arriba, y le cambió la nota, el nombre de Ut lo cambió por Do. Ahí empieza pues el Do, empieza a funcionar el Do, aunque en muchos coros gregorianos todavía se usa ese Ut, como un Do, inclusive en una octava más superior, y a partir de allí es donde ya comenzamos nosotros a entender cómo es que aparecen las escalas cromáticas. 24 escalas cromáticas parten a partir
del descubrimiento de los accidentes que en realidad sufren estas notas según el lugar donde empecemos, según la altura vibratoria a partir de la cual se comienza a registrar las 7 notas de la escala musical. Buenas tardes.